¿Qué tal, amigos? Un gusto y una alegría. Les habla el doctor Pedro Bustelo. Estoy aquí en los estudios de Radio Oriental, acá en la Ciudad Vieja. Bueno, queríamos mostrarles el camino hacia la Ciudad Vieja, pero bueno, realmente tuvimos algunos inconvenientes técnicos en el camino y además todo el mundo está paseando en la Rambla porque es donde está más lindo y es solcito, ¿verdad? Así que por eso nos atrasamos tanto en nuestra columna, que habitualmente sale puntualmente 4:30. Estamos en las 5:25, así que, bueno, estamos juntos de vuelta, solo que un poco más tarde. Y también vale la pena recordar que estamos transmitiendo en vivo y en directo al Facebook de Abel Duarte Musicalísimo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo también al Facebook de la Fundación. Y también estamos transmitiendo en YouTube. Quien quiera vernos con imagen puede poner en la computadora, buscar YouTube y se busca el canal Casa Bajones, y también estamos emitiendo por ahí, y con una aplicación que se llama Periscope, que también sirve para que nos puedan seguir nuestros seguidores de Twitter, ¿verdad? Que es otra red social que la Fundación tiene también, ¿verdad? Así que estamos saliendo para, bueno, unas decenas de miles de personas, unas cuantas personas, y es importante que estemos saliendo para tanta gente por lo que tenemos para comunicar. Yo habitualmente hago esta columna todos los martes, la hago después de la consulta, después de haber trabajado intensamente. Capaz que al ver mi carucha hoy me notan un poquitito más joven porque vengo de descansar. Cuando hago la columna los martes habitualmente di mucha consulta y mi carucha no se parece nada a una persona joven, porque bueno, uno termina la consulta con mucho estrés, si es que uno le importan los pacientes que uno atiende, y eso a mí me sucede. A mí me importan mis pacientes y pongo toda mi capacidad y todo mi amor y mi afecto, y bueno, entonces quedas hecho pomada. Pero bueno, sarna con gusto no pica, es mi vocación y es mi función en el mundo. Específicamente, ¿por qué nos vinimos al estudio? Porque ayer estaba descansando, mirando por la ventana un paisaje verde muy bonito, y me llega un mensaje, un WhatsApp del vicepresidente de la Fundación, que en este momento es mi hijo, don Felipe Bustelo. Y don Felipe Bustelo me dice: papá, mira lo que encontré, me parece que tenés que saberlo. Y yo realmente fue él el primero que me avisó, porque como yo estaba descansando, yo no estaba mirando precisamente informativos. Y ahí me mandó el link, mi hijo, de algo que había salido publicado en El Observador. Y ahí, cuando leí lo que se publicó El Observador en el diario de ayer, bueno, ahí me preocupé un poco, ya les digo lo que estaba publicado, y empecé a buscar más información porque me pareció sustantivo. Ahí tomamos comunicación, el negrito y yo, y bueno, entonces decidí que era tan importante este tema que valía la pena que yo me hiciera presente en los estudios de Radio Oriental, en los efectos de estar acá, que además es como una segunda casa para mí, Radio Oriental, porque hace casi 20 años que yo circulo por estos pasillos, y mi voz y mis pensamientos y mis opiniones son emitidas por Radio Oriental a todo el Uruguay, y por internet a todo el mundo. En concreto, mi gran preocupación es que ayer hubo una alerta epidemiológica oficial. Digo oficial porque fue la comunicadora de la alerta epidemiológica con respecto al tema que nos ocupa a nosotros, que es el tema de la depresión y los suicidios. La alerta epidemiológica la hizo una jerarca importantísima del ministerio, la número 2. El número 1 es el ministro Basso, distinguidísimo colega, el doctor Basso, y hay una colega que yo la conozco hace poco, pero realmente desde que está de subsecretaria, es como la viceministra de Salud, la doctora Cristina Lustenberg. Realmente a mí me ha caído muy bien cómo ella viene gestionando y tratando diversos temas, desde el embarazo adolescente y específicamente en el tema de los suicidios. Ella ayer comunicó la tasa de suicidios del año 2016. Entonces, sorprendentemente, hubo una tasa de suicidios muy similar a la del año 2002, que fue uno de los peores años para los uruguayos, ¿verdad? En el año 2016 se suicidaron específicamente, en forma concreta, 709 uruguayos. 709 uruguayos se quitaron la vida el año
pasado, durante el año 2016. Y de vuelta acá se reafirma que de las muertes violentas que hay en el Uruguay, la mayoría son por suicidio, ¿verdad? Recordemos algunas cifras que hemos dicho algunas veces, y es que en Uruguay hay aproximadamente unos 250 homicidios, o sea, gente que alguien le quita la vida, desde, por ejemplo, un rapiñero, un copador, un asalto, un ajuste de cuentas, eventualmente un homicidio sin intención, un accidente con un arma. Así que realmente por homicidios en Uruguay son 250 uruguayos aproximadamente que mueren, ¿verdad? Y esos son muertes violentas, y toda muerte violenta lleva autopsia. Después le siguen, los accidentes de tránsito. 500 y pico de uruguayos mueren todos los años por accidentes de tránsito, 500 y pico de uruguayos. Y bueno, ¿qué les parece esta cifra? Esta cifra es muy preocupante, porque son 709 uruguayos que se suicidaron en el año 2016. Entonces, yo aplaudo que el Ministerio del Interior trate de fortalecer la seguridad de los uruguayos para que haya menos homicidios. También aplaudo con las dos manos que todo lo que hace la UNACEF, ¿verdad? Con las espirometrías, todas las medidas, inclusive yo debo ser honesto en lo que pienso. Yo con las cámaras, con el intendente Martínez, estaba un poco preocupado de que todo el mundo iba a pagar una cantidad de plata y no sabía si iba a funcionar, y creo que las cámaras están funcionando, que los uruguayos de a poquito han incorporado que hay que andar más rápido, y en la Rambla hay como un flujo más fluido, ¿verdad? Y eventualmente se ve alguna disminución en siniestros, alguna disminución en muertes en siniestros, y alguna disminución en las discapacidades que dejan los siniestros, ¿verdad? Y el país hace un gran esfuerzo, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, económico, desde el punto de vista académico, científico, etcétera, ¿verdad? Y eso está bien, pero también tenemos que hacer lo mismo con las muertes por suicidio, porque las muertes violentas, recordemos, son los suicidios, los accidentes de tránsito, son los homicidios. Y repasando las cifras, si son 250 muertos por homicidio, 500 por accidentes de tránsito y 709 por suicidios, y bueno, realmente llegó la hora de hincarle el diente en forma fuerte a este problema, ¿verdad? Porque bueno, todos recordamos lo que tenemos algunos años, el año 2002. El año 2002 fue una crisis económica terrible, tal vez la peor de los últimos 40 años, y yo no sé la del 29 porque no estaba vivo. En 1909 nació mi padre, que tiene 88 años, ¿verdad? 87 por 88 ahora en septiembre. Así que realmente, de las crisis económicas que a mí me tocó vivir, y tengo 57 años, la peor fue el año 2002, que hubo un pico epidemiológico de suicidios muy importante. Tan importante que la tasa de suicidios, que tradicionalmente en el Uruguay siempre fue de aproximadamente 15 muertos cada 100.000 habitantes, en la crisis fue de 20.62 muertos cada 100.000 habitantes en el año 2002. Sin embargo, en el 2016, que venimos después de 10, 12 años de crecimiento económico sostenido, con una mini crisis ya por el 2008, que el país estaba tan fuerte que el mundo lo sintió, nuestros vecinos lo sintieron y Uruguay no lo sintió tanto. En ese sentido, es bien importante, poner el foco y la lupa en este tema, ¿verdad? Es decir, en el 2016 se suicidaron más personas que en el año de la crisis, ¿verdad? Y desde el punto de vista de los números absolutos, por ejemplo, en el 2002 se habían suicidado unas 90 personas, y ahora en el 2016 se han suicidado unas 709 personas, ¿verdad? Aunque la tasa de suicidios ahora esté un poquitito más bajita que en el 2002, que fue de 20.62 cada 100.000, 20.62, y ahora es de 20.37. Igual quiero decirles que desde el punto de vista de las cifras absolutas, porque las tasas son cada 100.000 habitantes, pero después están las cifras absolutas. Cifras absolutas, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta gente se murió en tal año? Bueno, en el 2016 se murieron 19 personas más que en el año 2002, ¿tá? O sea que murieron más uruguayos
en el año pasado, en el 2016, que en el año 2002. También es importante comentar lo siguiente, es decir, la viceministra con total honestidad y total asesoramiento y conocimiento, asesoramiento académico y conocimiento, dijo que en el mundo hay una tendencia mundial al aumento de los suicidios, es decir, no es solo acá en Uruguay, es una tendencia global. Por ejemplo, en los últimos años hubo un incremento de 60% de los suicidios en relación al tema de los suicidios en el mundo, ¿verdad? Aproximadamente se suicidan en el mundo hoy día 1 millón de personas al año, ¿verdad? Y de ese 1 millón de personas, bueno, 709 fueron en el Uruguay el año pasado, ¿verdad? También vale la pena repasar algunas cifras oficiales que dio la subsecretaria de Salud Pública, la distinguida doctora Cristina Lustenberg, que dijo que, por ejemplo, en el 2013 la tasa de suicidio fue de 16.3. Después, en el 2014, subió un punto ahí, pasó a 17.4. Después, en el 2015, pasó a 18.55. Y ahora que estamos evaluando los datos del 2016, porque el 2017 está en curso y todavía no lo podemos evaluar porque estamos a mitad del año, la tasa fue de 20.37, o sea, apenitas un poquitito abajo que en la época del 2002, ¿verdad? Así que eso es preocupante. Es preocupante que hay una tendencia creciente, ¿verdad? Y yo estimulo, yo exhorto, yo empujo, yo digo, no sé, pongo toda la onda para que todos los uruguayos, el sector público, el sector privado, estemos unidos ante este fenómeno a los efectos de ver si podemos parar esto. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que se muera la gente porque sí, ¿verdad? Y no mueren porque sí, mueren porque generalmente están con alguna enfermedad, habitualmente la depresión, ¿ven? Por eso la Fundación Casabajones, que es el único servicio especializado que se dedica exclusivamente a la depresión y a los ataques de pánico, realmente, yo creo que tendría que estar más fortalecida y en eso estamos, y también tendrían que aparecer otras instituciones, ¿verdad? Nosotros no podemos atender a los 600.000 uruguayos que tienen depresión. Entonces, en ese sentido, también hay movimientos desde el punto de vista de fortalecer algunas acciones comunicadas por la doctora Lustenberg en el sector público y también en el sector privado, que ahora después los vamos a comentar. Pero hay 3 grupos de riesgo, ¿verdad? Grupo de riesgo, ¿qué es un grupo de riesgo? Un grupo de riesgo es un grupo que tiene más riesgo de que le suceda esto de suicidarse, y están perfectamente identificados por las estadísticas que lleva la División Epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, que cuenta con un cuerpo de colegas, porque yo también soy epidemiólogo, además de psiquiatra. Generalmente son mujeres, hay algún varón, pero los epidemiólogos en Uruguay casi siempre son damas, son mujeres, ¿verdad? Desde por ejemplo María Julia Muñoz, la ex ministra de Salud Pública y actual ministra de Educación, que es epidemióloga, Miriam Contera, la doctora Rosa también, bueno, hay muchas, la afinada Laurita Cheveste, que era doble colega porque era psiquiatra y epidemióloga como yo, hay buenos epidemiólogos en el Uruguay, así que estos registros son confiables. Es distinto si estuviéramos en otro país en donde los registros no son confiables, de repente uno no puede formular políticas con precisión, pero bueno, en Uruguay hay buen nivel científico desde el punto de vista de la epidemiología y de la medicina, ¿verdad? Entonces, yo confío plenamente en estas estadísticas, y por eso es que me preocupo mucho. Y hay 3 grupos de riesgo. Un grupo de riesgo, lo habíamos hablado en la última charla del martes pasado, o del otro. El martes pasado hablamos de accidente cerebrovascular, el otro martes anterior. Habíamos hablado del suicidio en los adultos mayores. Y bueno, un grupo de riesgo, hay más suicidios. Habíamos dicho que la tasa de suicidios trepaba casi a 30 cada 100.000 si nos manejábamos con personas, con uruguayos que tuvieran más de 65 años, ¿verdad? Entonces hay que proteger más a los abuelos, hay que proteger más a los adultos mayores. A los 65 años comienza una etapa de la vida que se llama el adulto mayor, ¿verdad? Y en esa
faja etaria de 65 años para arriba hay mucho más suicidios que en la población general, y eso es muy preocupante, ¿verdad? Lo otro que me preocupa tanto, y tal vez me preocupa un poquitito más, es que hay otro pico epidemiológico de suicidios en relación a el tema en relación a un grupo etario que es el futuro del país, ¿verdad? Hay otro grupo de riesgo que está entre los jovencitos que tienen más de 15 años y menos de 24. Estamos hablando de adolescentes, ¿verdad? La adolescencia va de los 0 a los 19 años, y bueno, cuando tenés 15 años tú en realidad estás en plena adolescencia, ¿verdad? Y ese grupo de riesgo se extiende entre las personas que tienen 15 años hasta los que tienen 24. O sea que ese intervalo de clase, así se dice en epidemiología, intervalo de clase de tener más de 15 y hasta 24 años, también está en riesgo. Ahí la tasa de suicidios no era con los datos antiguos, ¿no? Con 650 suicidios al año, ahora tuvimos 709, era una tasa como de 20 y pico ya, ¿verdad? Mientras que la tasa general para la población general era de 18. Así que cuando investigué un poco más, porque esto busqué lo que pude, no tengo todos los datos en forma precisa, yo me imagino que la tasa de suicidios de los jovencitos uruguayos que están entre 15 y 25 años, realmente está preocupante, está en más de 20 y pico, por supuesto. Si la tasa para la población general, capaz que la de los gurises anda en 25. Si siguen las tendencias como estaban hasta hace poco, hay más suicidios entre los mayores de 65 y más suicidios entre los que tienen 15 y 24. Nos preocupan los dos, pero bueno, si se mueren los gurises, es decir, es el futuro del país, ¿verdad? Además, yo qué sé, bueno, se suicida un abuelo de 90, eso es una tragedia, es decir, su esposa, si es que está viva, pobrecita, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, porque si tenés 90, 100 años, es probable que tengas nietos y tataranietos, van a estar devastados, ¿no? Porque bueno, es un familiar directo, es el abuelo, el nono. Ahora, cuando se suicida un gurí de 16, de 17, es como una bomba atómica que cae en el hogar, ¿verdad? Realmente esa familia cuesta muchísimo que se recuperen, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la flor de la vida, ¿no? Está comenzando a vivir, está aprendiendo a vivir, ¿verdad? La adultez comienza a los 20 años, ¿verdad? Entonces, estamos perdiendo una cantidad de gurises, ¿está? Que tienen años por vivir, como toda la vida por delante, pues si tenés 15, 16 tenés la vida entera por delante, y si tenés 20, 21, 22 o 24 también tenés casi la vida entera por delante. Capaz que estás en tercero de facultad, si fuiste buen estudiante, una carrera corta, capaz que te recibiste, pero bueno, realmente no podemos darnos el lujo en un país de baja natalidad, en un país con población envejecida, de perder a los chiquilines por ninguna enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, es dramático que un gurí tenga una enfermedad que haga que se mate a sí mismo. Además, como estamos en esta época tan moderna que, como decía Silvia Peláez es la doctora Silvia Peláez, que es la directora de Último Recurso. Último Recurso es una ONG que tiene un celular y un 0800, creo que también, las 24 horas del día, los 365 días del año, para auxiliar a las personas que están con ideas suicidas, ¿verdad? En ese sentido, hay una buena noticia, porque bueno, esa tarea titánica que hace Silvia, y con mucho esfuerzo y desde hace muchísimos años, no tiene precio, vale oro lo que ha hecho Silvia. Las vidas que ha salvado, asistiendo a gente que se quería matar, realmente son incalculables, ¿verdad? Porque Silvia viene trabajando en esto y como nosotros, capaz que más de 20 años, ¿verdad? Entonces ayer otras características de esta epidemia de depresión y esta epidemia de suicidio fue que la doctora Cristina Lustenberg, la subsecretaria de Salud Pública, dijo que ya el suicidio estaba entre las 15 cosas más importantes que matan a uruguayos. Sin ninguna duda, lo que más mata a uruguayos son las enfermedades cardiovasculares, después la segunda causa son sin ninguna duda los accidentes cerebrovasculares, por eso es que hablamos el martes pasado, y eso está colgado en la página de Abel, o lo pueden ver en YouTube, o lo pueden ver en la página de la Fundación Casabajones, el que se haya perdido la columna nuestra de la semana pasada. La segunda causa de muerte son las hemiplegias, ¿verdad? Pero si vamos a grupos focalizados, tipo en los jovencitos, y bueno, los accidentes de tránsito matan muchos jovencitos, y ahora también los suicidios, ¿verdad? O sea, las muertes violentas son las muertes que requieren autopsia, ¿tá? Y vuelvo a lo del principio. Y las muertes que requieren autopsia son los homicidios, los accidentes
y los suicidios. Esas son las muertes violentas. De las muertes violentas, bueno, va ganando, lamentablemente, lejos los suicidios. 709 muertos por año, 2016. 500 y pico con los accidentes y, bueno, y unos pocos no, 250 muertos por homicidio en el año. Y nosotros hemos visto muchas campañas, hemos visto mucha actividad del sector público, del sector privado, de ONGs, haciendo campañas contra los accidentes de tránsito, y está perfecto. Pero bueno, llegó el momento de hacer algo más potente, de expandir, de fortalecer las acciones para prevenir los suicidios. ¿Por qué? Porque están matando más gente, y están matando gente de todas las edades, pero específicamente están matando más a nuestros abuelos y a nuestros gurisas, ¿verdad? Porque claro, yo que tengo 57, para mí uno de 22 es un gurí, es un hombre adulto, es un hombre independiente, tiene todos los derechos, hace lo que quiere porque es mayor de edad, mayor de 18, mayor de 21, pero para mí que tengo 57 es un gurí y me da mucha pena que un muchachito se quite la vida, ¿verdad? Así que en ese sentido, bueno, la administración pública está dando un fuerte impulso para tratar de proteger a la población de estas situaciones. Entonces hay algunas medidas, ¿verdad? Hay algunas medidas que el Ministerio de Salud Pública está tratando de lanzar. Entre las medidas, vieron que yo dije que la doctora Silvia Peláez hace 20 años que está con un celular y con un grupo de trabajo en su ONG que se llama Último Recurso, rescatando gente que se quiere suicidar. Bueno, tuve la alegría de escuchar hoy que el Ministerio de Salud Pública está implementando, porque uno dice, hay que hacer las cosas, ¿no? Pero todo tiene costo, ¿verdad? Y el esfuerzo que hace una ONG para mantener un teléfono las 24 horas, todos los días del año, ustedes no saben el laburo que da eso, y cómo hay camiseta celeste puesta en eso, y cómo hay esfuerzo, y cómo hay mucho trabajo, ¿verdad? Por supuesto que el Estado, que representa la unión de todos los uruguayos, bueno, tiene mucho más recursos, mucho más potencia. Entonces para mí fue una alegría escuchar ayer en el informativo, después que mi hijo me mandó ese mensaje, yo prendí la tele, me vi todos los informativos, y escuché a la doctora Lustenberg diciendo que el Ministerio de Salud Pública está por implementar, a raíz de esta nueva situación epidemiológica con los suicidios, un 0800 gratuito, al igual que Último Recurso. Creo que Último Recurso había empezado con un celular hace muchos años, pero creo que también tiene un 0800, estoy casi seguro. Pero está bueno que haya un 0800 de la sociedad civil organizada, como es Último Recurso, y está bueno que haya un 0800 del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Porque bueno, el Ministerio de Salud Pública, desde la reforma de la salud que llevó a cabo mi querida amiga y profesora de epidemiología, María Julia Muñoz, se separó por un lado el ministerio, que diseña políticas, hace la prevención de salud, y después por otro lado está ACE, ¿verdad? Que ACE es la parte asistencial. Entonces, desde el punto de vista del ministerio, la prevención de salud de todo el Uruguay, eso es competencia más específica del ministerio. Por supuesto que también ACE participa, ¿no? Porque ACE tiene los niveles de atención en salud, y cuando vos prevenís, tratás una infección alta del tubo de las vías respiratorias en un adulto mayor y la tratás en la policlínica, estás previniendo que no le venga una congestión. O sea que también hace cierta prevención, pero una prevención más específica es más competencia del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? También hay otro concepto, dos conceptos importantísimos, ¿no?, a transmitir. Por un lado, con Abel, nosotros, los que escuchan Musicalísimo desde hace muchos años, saben que nosotros hace aproximadamente 20 años que estamos hablando de estos temas, ¿verdad? Y de estos temas había cierto prurito. Yo me acuerdo que he sido invitado a muchos canales de televisión, a muchas radios, sobre todo en el interior, en Uruguay, en Montevideo también. Estuve como 4 o 5 años trabajando junto con el doctor Juan Carlos Polié en calidad de vida, y hablando de estos temas, ¿verdad? Y en cierta forma muchas veces algún comunicador muy prestigioso me había dicho, pero Pedro, dice, ¿no vas a tener un problema
Un problema, ¿por qué decís tú? Porque bueno, en realidad si tú hablas del suicidio, los comunicadores, los periodistas, nosotros no hablamos de suicidio. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo prohíbe. Y bueno, y yo recuerdo que cuando estudié medicina, tuve una materia que se llama medicina legal, donde forman al médico en todos los aspectos legales vinculados a su profesión, ¿verdad? Y yo no recordé ninguna ley que se prohibiera de hablar de suicidio. Entonces, hablando con abogados, hablando con gente que sabe de derecho, me dijo que no, que efectivamente no había ninguna ley que prohibiera hablar de los suicidios. Entonces, lo que sucedía fundamentalmente era que había una especie de autocensura, es decir, una autocensura de los comunicadores, es decir, se mató un gurisito en una moto y eso se comunica y se pasa por televisión y se saca la moto hecha pelota y el charquito de sangre, pobre gurí, el gurisito ya está internado ahí, a veces leve, a veces grave y a veces falleció porque bueno, si chocas con una moto, la verdad que siempre la llevas, si chocas contra un auto, la peor parte la llevas tú, ¿verdad? Así que eso se comunicaba sin ningún problema. Sin embargo, nunca se hablaba de los suicidios, ¿verdad? Que matan y la muerte es la misma. Después que está muerto, ¿verdad? Con la carga terrible de que en esa familia donde se suicidó un jovencito, queda esa familia con un sentimiento de culpa muy, 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 muy fuerte, muy grave, ¿no? Porque muchas veces la gente no se dio cuenta que la persona estaba deprimida, no se dio cuenta que la persona estaba en riesgo de suicidio. Inclusive ayer me encantó, porque creo que la subsecretaria no es psiquiatra, estoy casi seguro, sino creo que la conocería como psiquiatra, creo que no es psiquiatra, y ella habló de que, bueno, de los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio son que no llegan a hacer suicidio, no son para jorobar, no son para molestar, no son para manipular, son un pedido de ayuda desesperado. La gente no pide ayuda como debe, sino pide ayuda como puede, porque yo he escuchado 1000 veces a mucha gente que no trabaja en estos temas, que no es psiquiatra, que no es psicólogo, que no está trabajando con el tema de la depresión, y que decían algo que es falso, que es un mito que hay que derrumbar. Y ahora nosotros lo veníamos diciendo, y ahora lo viene diciendo también, por suerte, la autoridad máxima del país, el ministro y la viceministra, la subsecretaria de Salud, ¿verdad? El doctor Basso y la doctora Lustenberg. Es decir, los intentos de autoeliminación son un pedido de ayuda. No hay que sacarse de la cabeza que hay intentos de suicidio para matarse de verdad y otros para joder, para manipular. No. Quien haga un intento de autoeliminación con una cosa muy suavecita, ay no, pero se tomó 3 plides, todo el mundo sabe que con eso nadie se muere. Bueno, pero si se tomó 3 plides, eso es un intento menor, pero eso a mí yo lo debo interpretar como un pedido de ayuda y debo darle toda la atención y asistirlo y descartar la depresión. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó el profesor Murguía, que era como una enciclopedia viviente. El profesor Murguía era profesor emérito de psiquiatría, era una enciclopedia, no sé, como Wikipedia psiquiátrica en la cabeza, es decir, era un hombre sabio porque tenía 90 años y estaba lúcido, nos daba clase. Y el hombre tenía, yo qué sé, como cerca de 65, 70 años de práctica psiquiátrica. Y él dice, no, lo que pasa es que los pacientes empiezan con 2 pastillas, dice, pero van agarrando coraje. Y otro momento, en otro malestar, en vez de tomarse 2 pastillas, se toman 4 pastillas, dice. Además, no olvidemos que hay pastillas que son para algunas enfermedades, que te puedes tomar 3 y capaz que te morís. Yo no voy a decir cuáles porque no voy a dar ideas de cómo se suicida la gente, pero realmente, es decir, aunque te tomes pocas pastillas de algo que no te lo indica un médico, te podés morir igual, ¿tá? O sea que no es cuestión solo del número de pastillas. Por algo cuando la gente toma tranquilizantes, que generalmente no matan a nadie, y bueno, igual te llevan y llaman al toxicólogo, te hacen el lavado gástrico y te sacan las pastillas. ¿Por qué? Y porque no está bien que hayas tomado esas pastillas, puede haber un problema. Ay, que durmió, sí, pero capaz que duerme, vomita y se aspira el vómito y después el tipo se muere de verdad. Es decir, empezamos por unas pastillas y capaz que hay un accidente ahí en la emergencia. La simple aspiración de un vómito puede complicarle la vida, infectarse y terminar muerto. Yo tengo 30 y pico años de médico y he visto intentos de suicidio tontos que terminaron en discapacidades espantosas, que cambiaron la vida de quien tuvo el intento para siempre y la cambiaron para mal, ¿tá? Así que, primera cosa que ayer lo comunicó oficialmente
la administración pública, el gobierno nacional, electo democráticamente por todos los uruguayos. Unos ganaron, otros perdieron, pero es la ley de la democracia, si el que tiene la mayoría gana. Bueno, ganó el Frente Amplio, y ayer el ministro del Frente Amplio y la subsecretaria dijeron que el intento de autodeterminación es un pedido de ayuda y que debe ser atendido. Tal es así que se elaboró un protocolo que ahora lo vamos a comentar, el protocolo. También quería comentar otra cosa, terminar una idea que había empezado hace un ratito, y es que también ayer las autoridades máximas de salud, en la persona ayer de la subsecretaria, dijo que realmente hoy día ya pasó la época de que no hay que hablar de los suicidios. Ahora estamos en la época de que hay que hablar. Eso lo había dicho ya el ministro, el doctor Basso, el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Recuerden que el Día Mundial de la Salud, la directora general de la OMS, que en aquel momento era la doctora Chan, hoy día ahora es un doctor etíope, que tuvo contactos con nuestro presidente, con el doctor Vázquez, cuando estuvo en Ginebra, pero la doctora Chan fue directora de la OMS durante 10 años, y bueno, 10 años en un cargo, y bueno, aprendés del cargo, ¿verdad? Y ella dijo, este año, el 2017, que la depresión era la principal causa de discapacidad en el mundo en este momento, ¿tá? Porque antes la depresión era la principal causa de discapacidad transitoria, ¿tá? Porque las depresiones antes duraban menos, había menos estrés. Cuando yo me recibí de psiquiatra, a mí me enseñaron mis profesores, mis maestros, el doctor Boguía y el doctor Probst, una cantidad de profesores que tuve aquí en Brasil y en Inglaterra, que las depresiones duraban 6 meses, es decir, si el sujeto no estaba tan triste, como había escrito el doctor Hipócrates, que describió la depresión hace 2500 años atrás, el mismo del juramento hipocrático que hacen los médicos, él decía, si el paciente aguanta el sufrimiento y no se suicida, esto suele irse solo a los 6 meses. Eso se llama la historia natural de la enfermedad, así como la gripe. Si vos te cuidás, te quedás una semanita en cama, tomás tecito calentito, té verde, te cuidas del frío, no caminas descalzo y estás sin estrés, y bueno, te suben las defensas, y bueno, la evolución natural de una gripe, 10 días, 15 días como mucho, pero generalmente en 7, 10 días vos estás bien. Esa es la evolución natural de la enfermedad gripe, ¿tá? Que la provocan varios tipos de virus. Bueno, la evolución natural de la depresión era 6 meses. O sea que a los 6 meses el paciente tendía a mejorarse solo, pero eso cambió a partir del año 2000, 2002, cuando empezó el estrés, los problemas de la economía global, cuando se globalizó el mundo, cuando estornudó un señor en la China y nos sube el petróleo acá en Uruguay, es decir, cuando empezó también los ataques terroristas, no es casualidad, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? Fue también en aquella época, cuando empezó todo esto del terrorismo internacional, la violencia de la pasta base en la sociedad uruguaya, etcétera, etcétera. Bueno, ahí las depresiones, en vez de irse solitas a los 6 meses, porque mucha gente decía, no, yo con fuerza de voluntad voy a salir solo, y salían solos, sí, porque la depresión se iba en 6 meses. Bueno, ahora cambió eso, ahora la depresión tiende a cronificarse, o a durar mucho más tiempo, pero yo diría que tiende más a cronificarse. Entonces requiere tratamiento, requiere que sea diagnosticada la depresión y que sea correctamente tratada, para que no haya un final dramático de esto de que las personas se terminen matando. Es decir, porque no sé, que un camión se quedó sin frenos y mató a uno, y bueno, una fatalidad espantosa, fue un accidente, fue una cosa que no se quiere, pero que alguien se quite la vida a sí mismo es como una enfermedad perra. La depresión hace que el sujeto se autoelimine el mismo, ¿verdad? Es realmente muy, muy dramático, ¿verdad? Entonces, hoy día hay que hablar del suicidio. Yo recuerdo que en el año 2010 fue en Uruguay, acá en el Radisson, presidido y organizado, que me saco el sombrero porque organizar eso es un laburo así impresionante, serio e impresionante. Se organizó acá en Uruguay un congreso mundial de suicidología, que lo presidió en la época que la doctora Muñoz era ministra de Salud Pública. Ella estuvo como en el Congreso Mundial, estaba la ministra de Salud del país, estaba la doctora Muñoz, y eso lo organizó Silvia Peláez. Y ya recuerdo que en el 2010 se decía ya más tímidamente, dice, bueno, hay que empezar a hablar del suicidio, ¿tá? Y estamos hablando de hace 7 años atrás, ¿verdad?
¿Por qué? Y porque, bueno, en realidad, antes, ¿por qué los comunicadores no hablaban del suicidio? Porque ellos conocían un fenómeno, no era por capricho o por tontos, no, los periodistas generalmente son personas inteligentes, digo, no cualquiera es periodista, ¿verdad? Los comunicadores, ellos sabían que existía algo que se llama el contagio social del suicidio. Eso había surgido allá en Alemania, cuando Goethe, el escritor alemán, había escrito un libro en donde se llamaba el libro El joven Werther. Y el joven Werther era un muchacho que se enamoraba, después perdía a su amor, porque esas rupturas de pareja que pasan en las parejas, y como él había perdido a su novia, él se pone un chaleco amarillo y se autoelimina. Entonces empezó a suceder que esa novela, que tenía ese argumento con este muchacho que tenía un desamor y se autoeliminaba, muchas personas que leyeron la novela, que tenían un desamor, se compraban un chaleco amarillo y se autoeliminaban. Entonces ahí nació ese concepto de el contagio social del suicidio. Hablando en criollo, si vos hablás mucho de suicidio en una radio o en una tele o en los diarios, y bueno, mucha gente puede imitar la situación. Entonces yo me acuerdo que trajo la doctora Peláez, no me acuerdo el nombre de la colega, ahora en un rato me sale, era una asesora en comunicación social y salud para de la Organización Mundial de la Salud. Y esa colega vino y dijo lo siguiente, dice, bueno, ya aquello de no hablar de suicidio está cambiando, dice, hay que hablar y hay que hablar en los medios de comunicación. ¿Y por qué hay que hablar? Y porque para que una población sepa que tiene un problema, y hay que comunicárselo. Y si ellos saben el problema que tienen, podemos atacar el problema. Pero si ellos no saben que está ese peligro, no lo podemos, no los podemos proteger, porque ellos ni saben que esa amenaza existe, ¿verdad? Solo que ella decía, la doctora esta asesora en comunicación para la salud de la OMS, decía, eso sí, el que hable en un medio de comunicación tiene que hablar con conocimiento de causa, es decir, y bueno, es lo mismo si vas a hablar de derecho y tiene que ser un abogado competente que comunique bien y que sepa mucho de derecho, ¿verdad? Porque lo que él diga va a influenciar en miles de personas. Más o menos, Radio Oriental aproximadamente siempre tiene una audiencia de unas 100.000 uruguayos aproximadamente escuchando. Entonces, si vos vas a decirle algo a 100.000 personas, y bueno, tiene que ser cosas correctas, cosas que estén bien, ¿verdad? Así que ya había empezado a cambiar eso. Pero ahora, 7 años más adelante, yo creo que algunas personas me escucharon hablar, que yo lo hice a pedido de Abel y a pedido del padre Iturria, del señor director de la radio, que explicara lo de la ballena azul. Vieron el Estado Islámico, que ahora le sacaron el territorio, por suerte, ¿no? Se acabó el califato esa cosa espantosa de que había un territorio dominado por terroristas. La batalla contra el Estado Islámico, decía el otro día Angela Merkel, y también algún otro jerarca de los países, jerarca, primer ministro, canciller o canciller, como la primera ministra de Alemania, la jefa de Alemania es Angela Merkel, ¿verdad? Ellos decían que la batalla contra el Estado Islámico, además de ser en la guerra, en la tierra, así con aviones, con drones, con tanques de guerra, era más que nada en la Internet. ¿Por qué? Por esto de los lobos solitarios, de que los tipos le dan línea por la Internet, entonces un pirado en Londres ahí se radicaliza y va y sale con un auto a atropellar gente, a matar gente. Bueno, entonces también acá la batalla contra el suicidio la tenemos que dar en la Internet. ¿Por qué? Porque los mayores de 37, 38 años no escuchan la radio, no miran la televisión, no leen los diarios, ellos lo único que usan es la Internet. Entonces la única forma de agarrarlos es por la Internet. Es por eso que nosotros, hace mucho tiempo, empezamos humildemente, de a poquitito, ir juntando fans ahí en nuestro Facebook, y fueron 3, y fueron 4, y fueron 15, y hoy día son casi 100.000, son 99.749 fans que están pudiendo ver esto que yo estoy diciendo en este momento, y muchos son jóvenes, ¿verdad? También está bueno comentar que muchos jovencitos se han migrado, o sea, como los veteranos se metieron en el Facebook, a los gurises, a los adolescentes, que es un grupo de riesgo para este tema, no les gusta que los padres les chusmen las cosas que ellos hacen, entonces se han migrado a otras redes. Ahora los gurises usan Snapchat, que es una red donde lo que vos publicás se borra solo,
Entonces a los gurises eso le da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen que andar cuidándose de que les chusmen las cosas, porque la red te borra automáticamente los videos que vos subís y las cosas que vos escribís, y se han mudado para Snapchat. A veces yo el otro día quería mandarle algo a mi hijo que tiene 20, me metí en su Facebook y está como muerto. Y digo, es verdad, los gurises se han ido de Facebook. Pero por otro lado estamos dándole la bienvenida a una cantidad de gente grande que se está digitalizando de a poco, ¿verdad? Y tiene acceso a las redes sociales. Entonces nosotros estamos en Twitter, estamos en Facebook, en donde no se han ido los gurises es en YouTube. Por eso esto que estoy diciendo ahora acá en Radio Oriental, en el programa del Negrito Musicalísimo, también está saliendo en vivo y en directo en nuestro canal de Casa Bajones en YouTube. Y es probable, cuando un joven toma contacto conmigo por la internet, es que generalmente vio un video en YouTube. YouTube como que ha mantenido, se ha mantenido transgeneracional, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una infraestructura en la internet que nos permite hacer esta prevención que estamos haciendo. Y bueno, y no descarto, y voy a hablar con Leonardo, que es el jefe de toda la parte informática de la fundación, a ver si nosotros podemos tener, y me va a decir que sí, seguramente, un perfil es en Snapchat para esos chiquilines, aunque el video se les borre, que los escuchen una vez, y también en Instagram. Instagram es otra red social que tiene 500 millones de perfiles. La más grande es Facebook con 2.000 millones de perfiles, y bueno, y WhatsApp también, ¿no? No descarto también hacer algo en WhatsApp, porque los chiquilines usan WhatsApp. Hay que usar lo que usan los chiquilines, ¿verdad? Desde el punto de vista de la comunicación, entonces, hoy día hay que hablar del suicidio. No queda más remedio que hablar del suicidio, porque el peligro era de hablar y generar suicidio, pero el tema es que en la internet está todo. En la internet tú podés buscar cómo se hace una bomba, y los yihadistas suben manuales para cómo hacer bombas. Es más, Facebook ahora había contratado creo que a 2.000 personas para observar contenidos y ver si se le podía eliminar todas esas cosas que estimulaban al terrorismo, ¿verdad? Y por otro lado, en ese sentido, la subsecretaria de Educación y Cultura, de Salud Pública, ha dicho que realmente hay que hablar de este tema, y también se ha elaborado un protocolo de que cualquier persona que haya tenido un intento de autoeliminación tiene que ser visto por un médico, psiquiatra o un psicólogo o algún profesional de salud mental, no más allá de 7 días pasado el intento de autoeliminación. Y también va a tener acceso, esto fue un decreto del 17 de mayo del 2017, a un ticket de bajo costo a los efectos de que pueda tener un seguimiento. Y eso va a estar especialmente focalizado en los adolescentes, ¿tá? Y yo me quedo muy feliz de que la administración pública esté haciendo todas estas medidas a los efectos de bajar esta situación. Antes de despedirme, les quiero contar que estamos como siempre a partir de mañana. Hoy es feriado rojo, así que está cerrada la fundación, en Eduardo Acevedo 1494, apartamento 101, Eduardo Acevedo, esquina 18 de julio. Los teléfonos de la fundación son el 2403-4562, 2403-4563 y el 2408-4788. También por cualquier comunicación con la Red Bienestar, algún abuelito que quiera hospedarse en nuestros residenciales, es el 097 339 716, 097 339 097 339 716. Un abrazo grandote, los quiero mucho, cuídense. Pues bueno, muy bien, impresionante la cobertura del doctor Pedro Bustelo hablando. Gracias, Pedro, por venirte de Maldonado, especialmente para cumplir, no con tu profesión, sino cumplir con la gente, porque estabas una semana que le tomaste de descanso, y cuando sentiste lo que pasaba ayer con toda la cantidad de suicidios que hay, resolviste llegarte hasta la radio, y bueno, te estuve escuchando con mucha atención con Alice Kevin, y estábamos en la puerta de la radio
un comunicador como vos es dar un micrófono y puede hablar 5 horas seguidas, pero lo que dijiste fue realmente, y yo creo que te agradezco en nombre de la gente. No, muchísimas gracias, Abel. Para mí es una alegría hacer esto, es mi función en el mundo. Yo creo a esta altura de la vida es lo que me gusta hacerlo. Yo a veces los pacientes se quedan un rato más conmigo, y bueno, y a veces me atraso un poquito. Y dice, doctor, estamos en hora. Digo, no se preocupe, yo organizo el tiempo que yo disfruto haciendo lo que hago, ¿no? Es decir, no estoy padeciendo, lo mío es vocacional. Y es realmente así. Así que para mí muy importante haber venido, porque bueno, de un año a otro se suicidaron cerca de 70 personas más, ¿viste? Uh-huh. Y realmente 70 no dice nada, ¿no? Pero pensá, 1, 2, 3, 4, 70 es un batallón. Y 700 es mucha cantidad, ¿viste? Así que realmente yo celebro que las autoridades del ministerio estén tan sensibles y tan preocupadas y tomando medidas concretas de intervención en la comunidad a los efectos de propender a proteger a la gente y que baje esta tasa de suicidio. No tendría que suicidarse nadie, ¿viste? Pero bueno, algunos se va a suicidar, pero no puede ser que tantos. Y claro que es una tendencia global, ¿no? Eso es real así. Pero bueno, como es una tendencia global, los uruguayos siempre fuimos medios campeones de suicidios de todas las épocas y tenemos que inventar las mejores cosas para combatir eso, porque tenemos ese problema desde antes que otros países. Y bueno, son 30 años en el tema, ¿no? Preparándote en Brasil, viviendo en Brasil, viviendo en Inglaterra. Por supuesto que 30 años no son 10 años, ni son 5 días, uh-huh. Que tenés como doctor psiquiatra, ¿tenés alguna idea en estos 30 años? Sí, idea, ¿no? Porque es como si a mí me dijeras qué idea tengo yo de 2000, del 84 a 2017, de cuánta gente me ha escuchado, qué sé yo, serán miles, cientos de miles. ¿Vos tenés idea de en 30 años a cuánta gente habrás atendido por depresión? Vos sabés que son muchos miles de personas. Muchos miles de personas, porque de repente ahora yo estoy más veterano y hago unas consultas, digamos, el otro día vi 9 personas y fue intenso, ¿no? 9 personas. ¿Cómo hace un psiquiatra, Pedro? Porque el psiquiatra convive con la muerte, es decir, hoy mismo había alguien que nosotros queremos mucho y vos lo atendiste paraste el auto para atenderlo desde la carretera en forma telefónica, menos mal que lo sacaste de esa, ¿cómo se puede llamar? Una psicosis, porque uno no tiene los elementos y que la fundación lo va a atender el viernes en forma urgente a esta persona. ¿Cómo haces? ¿Cómo quedás un día porque vos no atendés al tipo que le duele la pierna, al otro que tiene un ataque al hígado, al otro que tiene, atendés a gente que está para quitarse la vida. No va ninguna voz que no esté por quitarse la vida. Y es bastante más desgastante, ¿no? Es más sencillo si viene una persona y me dice, mira, ando con dolor de garganta. A ver, abre la boca. Ah, sí, angina pultácea, ¿no? Con pus, ¿no? Generalmente son estreptococos. Tome esto, haga gárgaras y venga a verme dentro de 20 días. Eso es un estrés, es una responsabilidad, pero es mucho menos desgastante, sin quitarle mérito a sus colegas, por supuesto, que estar, yo que sé, una hora con alguien que bueno, como dije la otra vez el ejemplo, la señora puso un banco, puso una piola, pateó el banco y estaba pataleando, colgando del pescuezo cuando entró su esposo y su hija de casualidad, y la salvaron. Realmente, tenés que poner todo tu conocimiento, toda tu experiencia y todo tu cariño también, ¿no? Porque estás en un encuentro humano con alguien que ha perdido las ganas de vivir. Ahora, realmente siempre con información, con experiencia, con estrategias, con mucha cosa que uno ha acumulado en tantos años de estudio y de experiencia. Habitualmente, por ahora, toco madera sin pata. Sí, vas invicto, gracias a Dios. Nunca se me suicidó Creo un paciente. Que una vez solamente, vos lo contaste, sí. Que alguien que se atendía contigo, pero, ¿qué pasa? Lo agarró otro psiquiatra de su sociedad y el hombre, vos ya no tuviste nada que ver, y bueno, parece que fue mal recetado, el tipo se tiró bajo la rueda de un tren a los meses, sí. De que a vos que eso te dejó muy mal, porque me había costado muchísimo trabajo sacarlo adelante. Ese señor estaba impecable, no había que tocar la medicación, era esa medicación de esa marca, de esa dosis, que lo tenía perfecto. Si tú cambiabas cualquier cosa, iba a ser para un desastre, y fue para un desastre. Y después otra vez me pasó con un muchacho de Colonia
doña que dijo, consultó con un curandero, con todo respeto a los curanderos, que a mí me llevaban a veces doña Carmen, que me cuidaba para que me tiraran del cuerito y la paletilla caída y todas esas cosas. Le dijo, dice, no, dice, esos remedios son porquerías, dice, ¿y cómo hago para curarme del bajón? Dice, y no, yo te curo, dice, y con los remedios dejalos. ¿Y cómo hago para dejarlos? Dice, ¿te hablan con el doctor? No, dejalos de una. Y eso es un desastre, ¿viste? Porque los remedios tienen efecto rebote. Entonces el tipo es una depresión brutal, y a los 2 días cazó un revólver, lo puso debajo del pescuezo, así, ¡pum!, se pegó un tiro, y la bala estaba fallada, negrito. La mano de Dios, ¿viste? Y la bala le quedó debajo de la lengua. Entonces quedó con un agujerito de acá, debajo de la pera, y la bala ahí. Y bueno, por supuesto que la familia sintió el ruido, lo llevaron a la emergencia, no sé qué, y dijo, no, doctor, dice, yo me quedo claro que mi salvación es con usted, no con el curandero. Y bueno, el curandero ese habría que haberlo llevado preso, que casi hace matar a una persona. Porque estaba bárbaro el hombre. Estuvo al 99,99%. Había mejorado, porque hay un error común que la gente dice, yo ahora me siento bien, si ya estoy bien no preciso más el remedio. No, mentira, tenés que tomarlo muchos meses más, es más, un año entero más tenés que tomarlo. Antes eran 6 meses nomás, como expliqué hoy cuando hablé hace un ratito. Hoy día tenés que tomarlo un año entero el remedio si vivís en Uruguay. Si vivís en París, que hay atentados de los islámicos y que hay mucho estrés, 2 años. Entonces, el único antidepresivo que se puede suspender de golpe es la fluoxetina, porque vive 7 días en sangre y es como que bajarlo de lento. Los demás... No, o sea que vos, el comunicado que tratás o de mandarle a toda la audiencia al que se sienta depresiva, que está escuchando, es, por favor, no darse el alta solo. No, de ninguna manera. Aparte hay como un 25% de pacientes que dejan los remedios, no por presión del curandero, por presión de la familia. Porque la familia lo ve bien y dice, ya estás bien, dice, no tomes más esas porquerías. Y a nadie se le ocurre, a un niño que está con meningitis, tomando antibióticos, que a veces los antibióticos son nefrotóxicos, ototóxicos, te puede dejar sordo un antibiótico fuerte de por vida, es decir, te puede romper un riñón, y a ninguna mamá se le ocurre decirle, deja ese antibiótico, es una porquería, ¿no? ¿Qué pasa? Si suspende y le vuelve la meningitis, capaz queda tarado, queda retardado, o muere, o fallece. Entonces realmente, es decir, los médicos son médicos y estudian 7 años y medio para ser médico general, porque hay que tener mucha información en tu cabeza. Bien, señora Coronel, ya su oratoria final. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por venir, Por favor, es un placer como siempre. Bueno, hoy se cumplen 187 años de la jura de nuestra primera Constitución, fiesta patria en Uruguay. Y también es el Día Internacional de Nelson Mandela. La señora Pete, muchos saludos a Abel. Beatriz nos vio en YouTube. Alicia de Colón. Iris de Piriápolis dice que estaba orando por la persona que está en dificultades. Keta de Positos le agradaría que el doctor Bustelo en algún momento hablara sobre la comercialización de la marihuana, porque ella está preocupada porque tiene nietos y bueno, hoy no sabe, pero en el futuro esto también los puede involucrar, ¿no? ¿Cómo no? Así que solicita eso. Y nos manda, por supuesto, un beso para todos. Igual para ella. Bien, gracias, Pedro. Gracias a ti. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Javi. A ustedes. Gracias, señor Coronel. Gracias, Escaso. Muchísimas gracias. Señores, José Cabrera, un abrazo, operador que llega a partir de este momento. Un abrazo de mi parte, César. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo. Un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés, podés. Cuídate mucho, cuídate mucho. Y nunca dejes de existir. Ya son las 6 de la tarde, hora que nos vayamos para regresar mañana miércoles a las 3 de la tarde. Hasta mañana entonces.